Para poder hacer esta prenda lo que necesitamos es tomar medidas para poder adaptar este tutorial a cualquier talle, ya sea niño o adulto. La primera medida que necesitamos es el contorno del cuello o donde queremos que calce nuestra prenda. Tener en cuenta esta medida en todo su contorno. Desde aquí vamos a tomar la medida hasta donde está nuestra sisa. Esta es la parte que tiene que quedar abierta para que pase nuestro brazo. Y desde aquí, que generalmente es el busto, hasta la parte que queremos que termine nuestra prenda, que esta puede ser cintura, cadera o incluso hacerlo más largo. También vamos a necesitar contorno de busto, contorno de cadera si es que nuestra prenda va a llegar a la cadera y largo del brazo. A medida que avancemos en el tutorial iremos viendo cómo vamos utilizando estas medidas, ¿bien? Ahora vamos a empezar a hacer nuestra prenda, ¿bien? Voy a trabajar con una aguja 2.5, pero el modelo original está hecho con una aguja número 5 y con un hilado de 6 hebras, ¿sí? Entonces aquí hago mi primer punto o punto de orillo y comienzo a hacer las cadenas, ¿bien? ¿Cuántas cadenas tengo que hacer? Las que necesite para llegar al largo de mi contorno del cuello. Es decir, que voy a ir haciendo mis cadenas y voy a ir midiendo según el contorno de cuello que tengo, que este puede ser, por ejemplo, 50 centímetros, ¿bien? Hemos visto ya en clases anteriores, para comprender la forma, el canesú ovalado. Lo voy a dejar fijado en el primer comentario de este video para que puedas comprender mejor lo que es un canesú ovalado. Entonces, voy haciendo la cantidad de cadenas que necesito y voy a ir midiendo. Sí o sí necesito medir porque tenemos que tener en cuenta que puedes no tener el mismo hilo, no tener la misma aguja y ni siquiera tener el mismo pulso. Entonces sí o sí necesito ir midiendo para lograr el talle que quiero. Entonces, a medida que voy haciendo mis cadenas, voy midiendo con la unidad de medida que tenga, que esto puede ser una cinta métrica, un hilo, un molde, otra prenda, ¿bien? Y una vez que llego al largo, lo que voy a hacer es empezar a contar una por una las cantidades de cadenas que tengo. A esta cantidad de cadenas que tengo, la voy a dividir en dos. Y una vez que tenga esa cantidad de cadenas y el número dividido, por ejemplo, si me queda en un impar, puedo agregar una o dos cadenas más para compensar. Pero una vez que logro eso, lo que hago es agregar 2 puntos más, que me van a servir de orillo para hacer el aumento, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esa información, lo que hago ahora es una cadena de elevación. 3 cadenas más porque vamos a trabajar con el punto vareta, cuento 3 para atrás y en el primer punto voy a picar con una vareta, ¿bien? Entonces ahí hago mi primer vareta y ahora lo que voy a hacer es una cadena al aire, ¿sí? Voy a tomar la lazada y en el punto inmediato de base sin saltear nada voy a hacer un punto vareta, ¿bien? Recuerda que esta forma la hemos visto ya para tratar de comprenderla en una clase anterior y voy a dejar fijado en el primer comentario, ¿sí? Entonces ahora, por cada uno de los puntos de base que tengo voy a hacer una vareta y aquí es donde necesito este número que había dividido en 2. ¿Cuántos puntos tengo que hacer? Por ejemplo, habíamos hecho que teníamos 50 cadenas, entonces me daba de 25. Entonces ahora tengo que hacer aquí 25 varetas, ¿sí? Vamos a avanzar un poco. Estamos llevando el control de la cantidad de puntos y si es necesario ir anotando, ¿sí? Entonces una vez que llego a las 25 varetas, lo que voy a hacer es la parte central de atrás, ¿bien? Donde tengo que hacer el aumento completo. Nosotros en los laterales adelante estamos haciendo medio aumento de un lado y del otro, pero ya lo vamos a comprender mejor. Entonces voy haciendo una vareta por punto de base, llevando el control de la cantidad de puntos, ¿sí? Ahí tendría al principio el número que necesito. ¿Y ahora qué hago? 1, 2 y 3 cadenas al aire. Tomo la lazada y en el punto inmediato de base, sin saltear ningún punto, retomo las varetas. ¿Cuántas varetas tengo que hacer? Nuevamente el número que me había dado de resultado de la división. En este caso es 25 que estamos poniendo como ejemplo. ¿Bien? Entonces ahora comienzo a hacer mis 25 varetas nuevamente. Es decir, que las tengo que hacer para un lado y para el otro. Pero en el centro de la parte de atrás tengo aumento y en el centro de la parte de adelante tengo la apertura. ¿Bien?
Avanzamos un poco y la importancia de trabajar con medidas es esta. No sé dónde estás y no sé si vas a poder conseguir el mismo hilo que yo, la misma aguja que yo y ni siquiera sé si lo quieres hacer hasta el mismo talle. Trabajando con medidas lo puedes adaptar. Y además recuerda que por cada tejedor que existe un pulso diferente. Es decir, que ni siquiera, si no tenemos el mismo pulso, si tuvieras el mismo hilado, la misma aguja y hacer el mismo talle, no sé si la información que yo te doy te va a quedar como a mí me queda. Bien, comprendiendo esas diferencias, vamos a aprender a tomar de un tutorial la información que necesitamos y poder adaptar para que lo podamos lograr, ¿sí? Siempre que trabajamos con indumentaria, en lo personal cuando hago la cadena inicial siempre dejo muchas cadenas de más. Lo menos que dejo es 1 o 2 de orillo, ¿sí? Ten en cuenta que las prendas se van a lavar, se van a estirar, las vas a usar. Entonces para prevenir desarmes siempre estoy dejando 1 o 2 cadenas de más. He visto muchas tejedoras que desarman el inicio, eso lo dejo a tu criterio, ¿bien? Así es como nos va quedando nuestra primera parte. Controlo punto por punto de tener la cantidad que necesito, ¿bien? Es decir, que tengo que tener la misma cantidad tanto de un lado como del otro. Si me he perdido o si quiero chequearlo de nuevo, vuelvo a controlar. Esto nunca está de más. Llevar el control de la cantidad de puntos es indispensable para lograr la forma, ¿sí? Entonces, una vez que tengo la cantidad de puntos que deseo, lo que voy a hacer es una cadena al aire y ahora en el punto inmediato de base, una vareta. Y este es mi punto que me va a servir de contorno. Bien, estas son las cadenas que te hablaba, que yo no las voy a desarmar, las voy a perder luego dentro del tramado. En principio es así como nos queda nuestra primera vuelta. Ahora vamos a la segunda vuelta, ¿sí? Entonces ahora estamos aquí, lo que voy a hacer es la rotación del tejido. Ahí estamos y ahora voy a hacer cadena de elevación. Mi cadena de elevación no va a contar como punto. Entonces hago cadena de elevación y el primer punto que es mi punto de orillo, ¿sí? Siempre que haga rotación del tejido hago cadena de elevación y punto de orillo. Ahora nuevamente una cadena al aire y en la cadena al aire que había hecho en la vuelta anterior, es decir aquí, voy a hacer 2 varetas, ¿sí? Entonces aquí tengo la primera, tomo lazada nuevamente y en el mismo lugar hago la segunda. Y este es mi aumento, ¿bien? Cadena al aire y 2 varetas. Ahora nuestro modelo original tiene un tramado, ¿verdad? Hago una cadena al aire, salteo un punto de base y hago una vareta, ¿sí? Así, cadena al aire nuevamente, salteo un punto de base y hago la vareta. Y estas filas se van alternando, ¿sí? Y de igual manera ya lo vamos a ir viendo, vamos a avanzar un poco más. Pero así, de esta manera, cadena al aire, salteo un punto de base y vareta, me voy a dirigir hacia el centro, o sea, hacia el centro de atrás donde tengo el aumento en la vuelta anterior, ¿sí? Ahí vamos avanzando un poco, así continuamos salteando un punto de base hasta llegar a nuestra parte central de atrás, ¿bien? Presta atención a este punto porque es así como vamos a empezar la otra parte, ¿bien? ¿Ves? Así como hemos terminado, empezamos aquí, ¿sí? Ya te lo explico mejor de igual manera. Entonces ahora, esta es nuestra parte central donde había hecho 3 cadenas al aire en mi vuelta anterior y aquí hago directamente el aumento. ¿Cómo va a ser nuestro aumento? 2 varetas, 3 cadenas al aire y 2 varetas. Ten en cuenta que esto del aumento también puede variar, ¿sí? Por eso te sugiero ver, voy a dejar fijado en el primer comentario de este video, la clase para la comprensión de esto, ¿sí? Entonces aquí hago ya las otras 2 varetas. Todas van picadas dentro de las cadenas al aire que tengo de base, ¿sí? Es así como queda mi aumento central, ¿bien? De la parte de atrás. 2 varetas, 3 cadenas al aire y 2 varetas. Ahora, ¿cómo continúo? ¿Cómo he quedado aquí? ¿Ves? Si en el último punto había hecho un punto y no una cadena al aire, esa secuencia la repito. Entonces empiezo con un punto,
cadena al aire, salteo, un punto de base y vareta, ¿bien? Y esa es la importancia de llevar el control y cantidad de puntos, porque así como he terminado de un lado, es como voy a seguir en el otro. Eso va a hacer que esto nos quede igual si es que tenemos la misma cantidad de puntos en ambos lados, ¿bien? Y así continúo esta secuencia hasta llegar al final de la fila, ¿sí? Tal cual lo hemos hecho aquí, ¿bien? Entonces aquí avanzamos, salteo un punto de base, hago mi punto vareta, nuevamente cadena al aire, y esta secuencia tiene que ser igual que la que hemos empezado aquí, ¿ves? Aquí había salteado un punto de base al empezar, sí. Entonces esto nos tiene que quedar igual. Esa es otra manera de controlar que tenemos la misma cantidad de puntos, ¿bien? Entonces ahora hago mi cadena al aire y ahora voy al aumento, ¿sí? Aquí. Tal cual lo he hecho en el otro lado, ¿bien? O al inicio de esta fila la termino igual. Hago 2 varetas, una cadena al aire y ahora mi punto de orillo, ¿sí? Y es así como terminamos la segunda vuelta. Y esta es la secuencia que vamos a repetir, ¿sí? Ahí está mi aumento, siempre mi punto de orillo. Ahora hago la rotación. ¿Y qué hago cuando hago rotación? Lo que voy a hacer en todas las vueltas. Cadena de elevación y punto de orillo, ¿bien? Ahora, cadena al aire, que es donde voy a hacer mi aumento en la próxima vuelta. Y en mi cadena al aire de base, entro a picar con 2 varetas. Ahí voy por la primera y ahora por la segunda. Ahí está. Bien, es así como nos queda. Ahora que tenemos estas filas, tenemos una fila que se hace completa de varetas y la otra pasando un punto. Esa es la secuencia que tiene nuestro patrón, entonces eso vamos a hacer. Ahora en esta fila nos toca un punto por punto de base. Sin otra complicación, es un punto por punto de base, ¿bien? Estos son los aumentos de la vuelta anterior, va un punto, donde tengo cadena al aire va un punto, donde tengo vareta va un punto, así. Es decir, que en esta vuelta no salteamos ningún punto de base, ¿bien? En la próxima sí, se entiende, ¿verdad? Entonces aquí tengo vareta, hago un punto. Bien, y es así como voy a continuar hasta llegar a la parte central, que es donde vuelvo a hacer aumento, ¿ves? Es así como va a ir vuelta a vuelta, vamos a ir cambiando. Entonces aquí ves cómo se va formando el tramado original del modelo original. Y ahora vamos, continúo toda la fila, un punto por punto de base sin más complicaciones. Ahí tengo cadena al aire, hago mi vareta. Y aquí tengo los aumentos de la vuelta anterior. También, por cada punto de base, un punto. Tengo esta vareta, un punto. Aquí en los aumentos, un punto. Y aquí en esta, otro punto. Hasta que llego a donde tengo las 3 cadenas al aire de base. ¿Ves? Aquí. ¿Y ahora qué hago aquí? Dentro de esto, aquí, repito la secuencia del aumento de la vuelta anterior. ¿Qué es esto? 2 varetas, 3 cadenas al aire y 2 varetas. Todas picadas dentro de mis 3 cadenas al aire de base. Bien. Es decir, que en estas 3 cadenas al aire que estoy haciendo voy a hacer el aumento de la vuelta siguiente. ¿Se entiende? Y ahí completo mis otras 2 varetas. Bien. Si observamos el aumento, es que tengo 2 varetas, 3 cadenas al aire y 2 varetas. Si lo divido por la mitad, perdón, ahí he golpeado la cámara. Si lo divido por la mitad, 2 varetas y cadena al aire, es el aumento que estamos haciendo al principio. Y 2 varetas y una cadenita al aire es el aumento del otro lado, ¿ves? Por eso es así como hemos dividido los aumentos, ¿bien? Es decir, que si estás haciendo más aumentos en esta parte, también tienes que compensar al inicio.
Ahora retomo mi fila como he llegado hasta aquí, un punto por punto de base, igual, hasta llegar al otro extremo, ¿bien? Aquí avanzamos un poco y estamos llegando casi al final de la fila. Aquí tengo mis aumentos, un punto por punto de base, exactamente la misma secuencia. Aquí en esta vareta. Y tengo nuevamente mi cadena al aire de base, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Dentro de esta cadena, lo mismo que hemos hecho al principio de la vuelta, 2 varetas y una cadena al aire, ¿bien? Ahí hago una, voy por la segunda, cadena al aire nuevamente y termino con mi punto de orillo, ¿sí? Que es este. Entonces aquí termino esta vuelta. Esta es la secuencia que tenemos que seguir hasta lograr el largo. ¿Qué largo tenemos que lograr? El que habíamos tomado de la sisa, es decir, del hombro aproximadamente hasta el busto. ¿Te acuerdas que habíamos tomado unas medidas al inicio? Bueno, esto tiene que crecer hasta que esta parte tenga ese alto, ¿sí? Esto, ¿ves? Tenemos que lograr el alto que sería desde la parte del cuello, este es nuestro cuello, hasta la parte del busto aproximadamente, ¿bien? Así. ¿Cuántas vueltas tengo que crecer? Las necesarias, porque si estás haciendo con otro tipo de aguja o con otro hilado, es probable que necesites distinta cantidad de vueltas que las que yo necesito, ¿bien? Vamos a hacer un par de vueltas más por si es que ha quedado alguna duda. Hago mi cadena de elevación y en el primer punto, punto de orillo, ¿sí? Mi cadena de elevación no está contando como punto, entonces hago mi punto de orillo. Nuevamente cadena al aire. Bien, y ahora en la cadena al aire que tengo de base hago mi aumento, mi secuencia de aumento, que es 2 varetas. Ahí voy por la primera, ahora la segunda. Bien, es así como nos queda. Y ahora en esta fila, ¿qué me toca? Aquí tenía completo, aquí pasando un punto, aquí completo. Entonces ahora me toca pasando un punto. Hago mi cadena al aire, salteo un punto de base, voy aquí y hago mi punto vareta. Bien. Ten en cuenta que si quisieras también podrías hacer varetas más altas, ¿sí? Ya queda jugar con tu creatividad y con tu imaginación. Y ahora así por toda la fila como lo hemos hecho en la fila anterior. Cadena al aire, salteo un punto de base y hago punto vareta sin más complicación, ¿bien? Así tal cual hasta el aumento, ¿ves? Hasta aquí, que es el aumento de nuestra parte central de atrás, ¿bien? Aquí hemos avanzado un poco, hago mi cadena al aire, salteo un punto de base, cadena al aire nuevamente, salteo un punto de base y llego aquí nuevamente a donde tengo mis 3 cadenas de elevación, ¿bien? Recuerda que como he terminado aquí, comienzo en el otro lado, ¿sí? Entonces ahora aquí hago la secuencia completa que son 2 varetas, 3 cadenas al aire y 2 varetas. En este tutorial vamos a ver todas las formas, nos va a quedar para ver los detalles que van a ser mangas, cuellos y contornos, ¿sí? Comprender esta forma es un poco complicado y no quiero hacerlo más extenso, ¿sí? Entonces aquí hago el aumento, este es mi aumento central de atrás, ¿ves? La secuencia la voy a repetir en todas las vueltas y ahora como había terminado en un lado, ¿ves? Aquí había hecho en el último punto una vareta, comienzo aquí, mi primer punto, una vareta. Esto lo puedo hacer porque tengo la misma cantidad de puntos tanto de un lado como del otro y eso he corroborado, ¿bien? Salteo un punto de base, hago un punto vareta, cadena al aire, de la misma manera que hemos llegado hasta aquí, volvemos hasta el otro extremo, ¿sí?
Avanzamos un poco. ¿Ves que no es nada distinto de lo que venimos haciendo? ¿Bien? A estas vueltas las hago para que no nos quede ninguna duda de cómo es que tenemos que avanzar, ¿sí? Y ahora, en la cadena al aire de base, ¿qué hago? Mi aumento, ¿bien? Aquí me queda un punto, entonces voy a hacer una cadena al aire. Siempre recuerda que puedes corroborar con el otro extremo para ver si vas bien. Cadena al aire y voy a la cadena al aire de base, donde voy a hacer 2 varetas y mi cadena al aire, ¿sí? Ahora la segunda, cadena al aire y sí o sí mi punto de orillo, ¿bien? Recuerda que al final haremos un contorno y además si vas a poner botones, sí o sí tienes que tener orillo. Y es así como nos va quedando nuestra prenda. ¿Ves? Ahí la doblamos. Aquí tenemos un lateral. ¿Bien? Y aquí el otro, ¿sí? Esto tiene que crecer hasta que logremos el alto de hombro a busto o el de la sisa específicamente. Ten en cuenta que si quieres que esto quede más largo o más corto, tienes que tener en claro esas medidas, ¿bien? Así continúas pasando, en una vuelta hacemos todos los puntos, en la siguiente pasando uno de base y así, ¿bien? Vamos a hacer una vuelta más. ¿Cómo continuaríamos desde aquí? Bien, si ya te queda claro, puedes acelerar un poco el tutorial porque esta parte hay gente que ya lo tiene muy claro, a mí me ha costado un poco más, es por eso que también hago para los que nos cuesta un poco. Cadena de elevación y punto de orillo, sí o sí, ¿bien? Nuevamente cadena al aire y en mi cadena al aire de base mis 2 varetas, ¿bien? Esto no me tengo que olvidar, es muy importante, sí o sí lo tengo que hacer en todas las vueltas, es lo que me permite ir creciendo. Si no, no voy a tener ancho y comodidad de manga. Y observo la fila, aquí había hecho pasando un punto, entonces ahora me toca un punto por punto de base hasta llegar al centro. Un punto por punto de base, como lo hemos visto, sin mayor complicación. ¿Bien? Esta es la secuencia, digamos, nada cambia vuelta a vuelta hasta que logremos el alto de la sisa. Aquí vamos a hacer el aumento y vamos a retomar el lateral y aquí vamos a repetir el aumento, ¿bien? Entonces así vamos a ir creciendo hasta lograr el alto de sisa, ¿ves? Una vez que tengo el alto de mi sisa, ahora lo que tengo que hacer es formar mi prenda, es decir, qué parte es el busto y qué parte son los brazos. Entonces para eso voy a utilizar la medida que había tomado de mi contorno de busto, ¿bien? Entonces supongamos que mi contorno de busto sea 100, ¿sí? A estos 100 los voy a dividir en 4. Entonces voy a tomar el resultado, supongamos que sea 25 centímetros, voy a posicionar mi cinta métrica en el centro y voy a medir hasta lograr los 25 centímetros y los voy a marcar. Voy a marcar esa medida. Una vez que tenga marcada esta medida, voy a contar la cantidad de puntos que tengo en esta parte y la voy a replicar en el otro lado, marcando ambos extremos. Una vez que tengo marcado esto, voy a hacer exactamente lo mismo, pero desde esta parte hacia atrás, la misma cantidad de puntos. Una vez que los haya marcado, en este caso no voy a usar marcadores de puntos, puedes valerte de cualquier cosa, puedes valerte de un hilo, de un aro, de cualquier cosa que te sirva para marcar esto. Ahora que tenemos todo marcado, sí vamos a avanzar con la vuelta de cierre del canesú para continuar con nuestra prenda. Bien, entonces ahora, una vez que tenemos todo marcadito, tomamos del extremo con nuestra aguja y nuestro hilado como veníamos y vamos a hacer, ¿ves? Aquí es donde tengo una marca, aquí la otra, sigo, ahí está todo bien marcadito. Entonces ahora, bueno, ahí me acomodo un poco y vamos a hacer la continuación. Si tenía este calado, continúo como venía con la secuencia, ahora sin saltear puntos. Cadena de elevación y primer punto, punto de orillo. ¿Bien? Ahora, cadena al aire nuevamente y hago en la cadena al aire de base las 2 varetas, tal cual lo venía haciendo en las vueltas anteriores, ¿sí? Ahí voy por la segunda.
Y ahora me toca por cada punto que tengo de base un punto, ¿sí? Entonces aquí hago un punto. A esta vuelta la vamos a ver completa, ¿bien? Aquí hago el otro punto. Aquí tengo cadena al aire, entonces hago un punto y así como venía haciendo hasta llegar a mi primer marca, ¿bien? Entonces aquí hago un punto, aquí otro punto y aquí vemos mi primer marca, ¿bien? Aquí estamos. Entonces ahí voy a hacer un punto y voy a retirar ya esta marca, ¿sí? Ahí estamos. ¿Y ahora qué hago? Desde aquí hasta aquí es mi manga, ¿ves cómo se forma? Esto es mi manga, ¿sí? Entonces toda esta parte ya no la voy a tejer, ¿bien? Aquí tengo la segunda marca, aquí es donde tengo que hacer el siguiente punto. ¿Se entiende, verdad? Tomo la lazada y ahí voy a picar, voy a hacer mi punto y una vez que lo tenga hecho recién voy a retirar mi marca para evitar inconvenientes, ¿bien? Entonces aquí la sacamos, pongo un costado y es así como me va quedando, ¿ves? Esta parte no he tejido nada, ¿ves? Y continúo con la secuencia, un punto por punto de base, ahí, tal cual lo venimos haciendo. Vamos a acelerar un poquito, ahí tal cual venimos, un punto por punto de base. Recuerda que vamos a terminar el tutorial en la siguiente clase donde vemos lo que es la manga, el contorno y el cuello, ¿sí? Y aquí llego a esta parte que es mi parte central y de atrás, ¿verdad? Aquí detenemos un poco, un punto por punto de base. Ahí vamos, aquí hago el último. Y aquí nuevamente la secuencia de aumento, la misma que vengo haciendo. En este sentido lo que estamos haciendo es la forma ya, digamos, estamos armando nuestro canesú, ¿sí? Pero nada más cambia. Entonces aquí hago 3 cadenas al aire y retomo con 2 varetas. 1, 2. Y continúo tejiendo un punto por punto de base hasta que nos aparece la siguiente marca. También tenemos que tener en cuenta que en esta vuelta tenemos que volver a hacer control, conteo de puntos, porque como estamos haciendo reducciones, es decir, hay puntos que no vamos a tejer, necesitamos que nada cambie en ese sentido y que nos quede tanto de un lado como del otro la misma cantidad de puntos, ¿sí? Ahí estamos. Aquí llego nuevamente a la siguiente marca. Bien, voy a hacer, es aquí donde tengo que hacer mi punto. Vamos a sacar nuestra marquita. Ahí no estires tanto vos. Ahí. Voy a hacer mi punto aquí. Y nuevamente lo que tengo que hacer es saltear. O sea, hay puntos de base que no voy a tejer, ¿bien? Que son los que van a formar nuestra manga. O sea que aquí es donde tengo que volver a hacer un punto, ¿sí? Doblo, no retiro mi marca hasta que no hago el punto. Y ahí hago mi vareta, ¿sí? Y es así también como nos queda la manga, ¿ves? Ahí, ahora saco
mi marca. Bien, ahí he hecho ya la segunda manga y ahora continúo un punto por punto de base hasta completar el extremo. Vamos hasta ahí. Ahí completo el último punto. Y ahora en mi cadena al aire de base el aumento. Una vareta, la otra, cadena al aire y punto de orillo. Y así hemos completado la vuelta donde armamos nuestro canesú. Bien, esto es así como nos queda, bien. Ves que seguimos la forma, esta sería nuestra manga, ¿sí? Ahí estamos, ahí está con la otra manga, ¿ves? Y nos queda continuar tejiendo esta parte de abajo, ¿sí? Vamos a ver en una siguiente vuelta, ¿sí? Cómo sería que seguimos por si es que te han quedado dudas. ¿Ah? Repetimos la secuencia exactamente igual, cadena, elevación y punto de orillo. Ahí estamos. Ahora cadena al aire nuevamente y en la cadena al aire de base nuestras dos varetas. Ahí va la primera y ahora la segunda. Ahora cadena al aire. En esta vuelta habíamos hecho todos los puntos, entonces nos toca nuevamente salteando un punto, ¿bien? Cadena al aire, salteo un punto de base. Y si hemos ido llevando el control de la cantidad de puntos, esto nos tiene que seguir quedando igual, ¿sí? Si en esta vuelta te das cuenta que te has equivocado, lo que te sugiero es aumentar en todo caso de un lado o del otro un punto, pero no disminuir, ¿sí? Ahí vamos, cadena al aire y así hasta llegar nuevamente a nuestro aumento central, ¿sí? Cadena al aire y ahí me toca saltear un punto, me toca las cadenas al aire de base, así que voy directamente al aumento. Mis dos varetas, 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3 y nuevamente las dos varetas. Es decir que mi secuencia de aumentos continúa y esto es lo que me va a permitir crecer y que esto calce en las caderas, por ejemplo, ¿bien? Como hemos terminado aquí, empezamos del otro lado, ¿sí? Nada ha cambiado y así vamos a seguir hasta llegar al otro extremo, ¿bien? Si aún así te siguen quedando dudas, házmelo saber en los comentarios, ¿sí? Si hay algo que no has entendido.
Y mañana estaría publicando la segunda clase donde vemos cuello, contorno y manga, ¿sí? Pero en principio hasta aquí entiendo que se entiende. Así que vamos a avanzar un poquito, no vamos a hacer nada distinto, es una cadena al aire, salteo un punto de base. Bien, aquí estoy llegando al otro extremo. Cadena al aire y salteo un punto de base. Salteo punto de base y hago mi vareta. Cadena al aire. Bien. Y esto, para llevar otro control, esto nos tiene que quedar igual que del otro extremo, bien. ¿Ves? Aquí nada ha cambiado, esto es lo que hemos hecho. Ahora hago una cadena al aire y voy a la cadena al aire de base donde vuelvo a hacer mis 2 varetas. Ahí tengo la primera. Ahora hacemos la segunda. Cadena al aire y punto de orillo, ¿bien? Sin mayor complicación, esto es como va a ir creciendo así, como venimos haciendo, hasta lograr el largo que pretendemos. ¿Sí? Esto, y así lo queremos hasta la cadera, tipo vestido, eso ya lo decidimos nosotros, es así como se va a ir viendo. ¿Sí? En la próxima clase vamos a ver mangas, cuello, el contorno, ya si queremos agregar flecos y demás, ¿sí? Esto va a ir creciendo y lo vamos a ir viendo así. Así que bueno, si te ha quedado alguna duda me lo haces saber en los comentarios, así lo contestamos en la próxima clase. Espero que te haya gustado y que puedas lograrlo.